Estimados amigos, bienvenidos al GeneXus Live 2024. Durante este keynote, nuestro objetivo es contarles tres cosas. La primera es qué está pasando en el desarrollo de software. La segunda, qué estamos haciendo al respecto, pero sobre todo, lo que más nos importa es qué oportunidades está generando lo que está pasando para toda la comunidad GeneXus. Vamos entonces un poco a lo primero, qué está pasando en el desarrollo del software. Si tuviera que resumirlo, el resumen es justamente el lema del evento, que es Enterprise Low Code se encuentra con Generative AI. Son dos tecnologías que se habían desarrollado de forma más o menos independiente y a partir de las cosas que pasan en noviembre de 2022, 2 años atrás, con OpenAI lanzando ChatGPT, empiezan a juntarse una cosa con la otra, a ver qué se puede hacer en conjunto, y eso termina generando una revolución interesantísima, una revolución importante, que es el centro de lo que vamos a estar charlando hoy en este keynote. Para dejar un poco claro qué es lo que está pasando, miren, están pasando dos revoluciones, y dos revoluciones que están pasando simultáneamente. La primera es que hay un cambio importante en cómo vamos a desarrollar software. Es la primera vez que vamos a poder comunicarnos con los sistemas a través de lenguaje natural para programar sistemas. Y eso está en boca de todos. Si ven la prensa, en todos lados van a hablar de que se puede usar ChatGPT para generar código, etcétera, etcétera. Pero hay otra revolución que también está pasando, que se habla mucho menos en la prensa y que para nosotros es tan importante o más que la anterior, que es los sistemas que vamos a desarrollar de ahora en adelante son diferentes a los sistemas que teníamos anteriormente. Así que bueno, una cosa súper interesante. Nosotros en GeneXus estamos acostumbradísimos a manejar las revoluciones y aprovecharnos de ellas. Siempre lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es, por lo cual digo que hoy es un cambio tectónico al que nos enfrentamos? Es que es la primera vez que están pasando estas dos cosas a la vez. Por ejemplo, en cómo desarrollar software nos encontramos muchas veces con cambios. Por ejemplo, cuando comenzamos con la base de datos relacionales o cuando hubo cambios de arquitectura y pasábamos de cliente-servidor a 3 capas y luego a microservicios. Siempre manejamos bien esas revoluciones tecnológicas. También manejamos muy bien las revoluciones desde el punto de vista funcional. Digamos, pasamos en determinado momento de pantallas green screen a pantallas en Windows, después a web, después a mobile. Lo que hace diferente este momento es que tenemos que tenemos que resolver ambas cosas a la vez. Nunca había pasado eso. Cuando pasaba una, no pasaba la otra. Esta es la primera vez que pasan esas dos cosas a la vez. ¿Qué hicimos nosotros, digamos? Bueno, lo primero empezamos a reconocer que teníamos que hacer una nueva versión de GeneXus. Una versión, nosotros teníamos todo un roadmap a dónde íbamos con GeneXus y a partir de noviembre del 2022 dijimos, tenemos que hacer algo como nunca soñamos que se podía hacer. Nosotros siempre estuvimos muy orgullosos de la capacidad de generación de GeneXus. Pero dijimos, podemos dar un paso más. Podemos dar el paso de que si yo sé lo que quiero hacer, de repente no es necesario que lo tenga que decir explícitamente en el lenguaje GeneXus. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una transacción de cliente, puedo ir a GeneXus y empezamos a soñar con eso. ¿Por qué no ir a GeneXus y decir, haceme una transacción de cliente, decíselo en español y que él genere los atributos que se necesitan, con la llave primaria que se necesita, con los tipos de datos que se necesitan, etcétera, etcétera? Entonces era una forma de trabajar diferente. Trabajar diferente nos llevó a construir una nueva versión de GeneXus. Armin de acá a poco les va a contar todas estas cosas que tiene, pero el concepto básico es que vamos a utilizar lenguaje natural dentro de GeneXus, de tal manera de que yo me pueda expresar cuál es la intención, cuál es lo que yo quiero hacer de una forma mucho más rápida y mucho más directa de lo que tengo que hacer si tenía que escribirlo como antes en el lenguaje GeneXus. Lo interesante que nos pasó cuando empezamos a construir este
esta versión de GeneXus Nest, es que empezamos a ver que necesitábamos una serie de funcionalidades para trabajar con Generative AI que no estaban dadas, que no estaban en otro lugar. Por ejemplo, empezamos a ver que si usábamos un modelo, de repente salía otro modelo, otro LLM que podía ser mejor para una cosa o para la otra. Empezamos usando los modelos de OpenAI, pero después pasamos a usar los modelos de Google, después de Meta, etcétera, etcétera. Dijimos, bueno, ¿por qué no dar la funcionalidad, la posibilidad de cambiar de modelos? Después dijimos, bueno, si yo preparo los prompts, que son la forma con que voy a trabajar, ¿por qué no tengo versión de eso? Y así sucesivamente, siempre con el enfoque pragmático que nos caracteriza, empezamos a decir, en realidad necesitamos un nuevo producto. Necesitamos un producto que nos permita, digamos, trabajar con todas las posibilidades y esta arena movediza que es todos estos modelos de inteligencia artificial, que nos permita aislarnos de esos cambios de modelo y poder avanzar lo más rápidamente posible. Y así surgió un producto que se llama GeneXus Enterprise AI, que lo lanzamos a principio del año pasado, y durante todo este año lo que vimos es una tremenda adopción. Esa adopción no solo la tuvimos dentro de la comunidad GeneXus, sino también en los clientes Globant que no son GeneXus. Y a lo largo de este proceso, este producto que es el que nos permite qué cosas construir, es decir, cuando quiero usar aplicaciones basadas en Enterprise AI, estoy usando esto. Lo que nos pasó es que dijimos, bueno, empezó toda una discusión estratégica dentro de GeneXus y dentro de Globant. ¿Qué hago con este producto? Porque tenía dos características sumamente importantes. Una, es un producto estratégico. Cualquiera que quiera construir aplicaciones Enterprise que use Generative AI va a necesitar GeneXus Enterprise AI o un producto similar a GeneXus Enterprise AI. Estábamos seguros, digamos, encontramos un área extremadamente importante. La segunda, el producto en sí es independiente de GeneXus. Tenemos muchos clientes de Globant, por ejemplo, que no son clientes de GeneXus y que usan GeneXus Enterprise AI. Y a su vez nosotros dentro de GeneXus teníamos una necesidad estratégica fuerte. ¿Cómo hacemos para que esto, digamos, el branding de esto, cómo hacemos para llevarlo y que lo conozca el mundo? Entonces, una opción que fue la que finalmente tomamos es, vamos a subirnos a todo el branding, a todo el esfuerzo de marketing que hace Globant, y renombramos el producto GeneXus Enterprise AI a Globant Enterprise AI. Así que esta es Globant Enterprise AI, es nuestra respuesta a los tipos de sistemas que vamos a hacer de ahora en adelante. Déjenme contarles un poco de qué se tratan este tipo de sistemas, por lo menos alguna idea de lo que a mí me parece. Gisela nos va a contar un poquito más en detalle de estas cosas. Pero lo primero, miren, vamos a una nueva experiencia de usuario. Digamos, yo podríamos resumir a grosso modo que la experiencia de usuario actual, cuando interactúo con un sistema, es point and click. Es decir, me muevo el cursor con un mouse o lo que sea y aprieto y ahí me voy moviendo, digamos, el point and click. Yo creo que eso vamos a un cambio donde ya no vamos a tener tanto point and click, sino que lo que vamos a tener es el usuario contando qué es lo que quiere. Contándolo quiere decir escribiendo o hablándolo. Déjenme contarles un ejemplo concreto, digamos. Cuando empezamos con esta revolución se nos ocurrió ir con un RP amigo, K2B, y le hicimos una pregunta, digamos, ¿cuántas pantallas tiene? Y nos dijo, a grosso modo, 3.200 pantallas. Y la pregunta que le hicimos es, ¿y cómo saben los usuarios a cuál de las 3.200 pantallas tiene que ir? Porque acuérdense, alguien que usa un RP no es que entra al RP como a Instagram, que entra a ver qué novedades hay. Entra porque tiene alguna intención. Quiere saber, por ejemplo, cuánto me debe un cliente. ¿Cómo hacen los usuarios? Bueno, lo hacen, hay usuarios que saben más, entonces el point and click van directamente, y hay usuarios que saben menos y demorarán bastante más en llegar a lo que sea. Eso tenemos los usuarios avanzados y los usuarios novatos. Nosotros dijimos, ¿y por qué no buscamos algo totalmente diferente? ¿Por qué no buscamos que el usuario nos diga lo que quiere, digamos, cuál es su intención, y si nos da esa intención, llevarlo a la pantalla que corresponde? Lo probamos, usamos Globant Enterprise AI por detrás para interpretar la intención de la persona, y hoy lo que tenemos, K2B, es una tremenda novedad desde el punto de vista de User Interface. Empieza como si fuera una caja de Google. En vez de aparecer con un menú, un dashboard o lo que sea, es una caja de Google, y el usuario le dice la intención.
Y lo que hace el sistema es, lo lleva a la pantalla que le responde esa intención. Entonces, la diferencia entre usuario experto y usuario novato se va desapareciendo. El sistema es mucho más fácil de usar. Este es uno de los ejemplos de lo que me parece que son las nuevas User Interface. Pero básicamente lo que les quiero decir es, vamos a interfase de usuario donde la conversación, escrita o hablada, es cada vez más importante. La otra cosa que está pasando es, hay áreas que son de nuestro interés que hasta ahora no nos interesaba. Déjenme contarles dos. La primera es el texto, digamos. Hasta ahora el texto no era importante. Esto ya nos pasó otras veces, ¿no? Por ejemplo, nosotros hasta que apareció el iPhone, los teléfonos no eran objeto de nuestro interés, a nosotros no nos interesaban los teléfonos. ¿Cuándo nos interesó los teléfonos? Cuando sale iPhone y dice yo puedo hacer una app ahí adentro. Si cuando dijimos yo puedo hacer una app que corra en un teléfono, entonces el teléfono fue un objeto de nuestra atención. Y ahí comenzó toda una revolución que fue la revolución de mobile. Bueno, lo mismo está pasando ahora con el texto. Hasta ahora, cuando yo iba a una empresa y me decían, yo tengo tal texto, no era un objeto de nuestro interés, nosotros no hacíamos nada. Digamos, a lo máximo lo que hacíamos es, lo almacenábamos en un campo blob dentro de la base de datos y le dábamos un mecanismo de búsqueda que en su momento nos parecía muy avanzado y hoy con la tecnología que tenemos extremadamente rudimentario, que es buscar, digamos, un substring dentro de eso y nada más. Bueno, ahora eso cambió totalmente. Ahora podemos empezar a hacer aplicaciones donde el centro de lo que hay que hacer es el texto. Es más, yo hoy normalmente cuando voy a un cliente, lo primero que hago es preguntarle qué texto tiene. Porque a partir de ahí normalmente se nos ocurre bastante rápidamente cómo podemos usar Generative AI para ayudarlos en la productividad, en el manejo de ese texto. La segunda área de interés alrededor de esto era un área que en GeneXus podríamos decir que era un área prohibida desde su inicio. Digamos, desde que comenzamos con Brevan Gonda en esta tarea, lo que dijimos es, nunca nos vamos a meter en el código viejo escrito a mano. Si teníamos un cliente que quería usar GeneXus y tenía, por ejemplo, millones de líneas de código COBOL o RPG, nosotros le decíamos, tenemos herramientas para ayudarte en la conversión de datos, pero no de la conversión del código. ¿Por qué? Porque entendíamos que meternos en la conversión del código era Vietnam, era algo fácil de entrar, imposible de salir. Entender cuál era la intención de un programador COBOL cuando escribió algo 30 o 40 o 50 años atrás, era algo que pensamos que no era posible, que nosotros no teníamos tecnología para eso. Bueno, ahora nos empieza a parecer interesante. Ahora empezamos a ver que tenemos tecnología donde con Global Enterprise AI empezamos a poder tratar de entender cuál es la intención que tenía ese programador COBOL 50 años atrás cuando escribió eso. De hecho, ya estamos haciendo algunas pruebas con eso. Por ahora es, digamos, algo experimental, pero nosotros esperamos que de acá a poco el equipo de investigación y desarrollo podamos tener algo que nos permita, digamos, en esos grandes proyectos de conversión de sistemas legados muy viejos, probablemente en lenguajes que ya nadie programa o que hay muy pocos programadores que lo tengan, como PL1, que lo podamos mover a nuevas versiones de GeneXus. Así que bueno, esto es alguna de las áreas de lo que está pasando. Quiero de cualquier manera resumir cuál es nuestra respuesta a lo que está pasando, que es, lo primero es, en el que es GeneXus Nest, es la edición de GeneXus donde tiene embebido dentro de GeneXus toda la parte de AI generativa, y lo siguiente es Global Enterprise AI, que es el mecanismo que nos permite generar aplicaciones basadas en AI para el mundo Enterprise. Con esto quiero darle la bienvenida a Gisela, que nos va a contar más en detalle para qué están utilizando estas cosas, sobre todo Global Enterprise AI, en las empresas hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Durante este año hemos acompañado a muchas organizaciones en el proceso de convertir la promesa de AI en casos concretos, en casos tangibles. Hoy les voy a contar algunas de esas historias de empresas que han decidido implementar una estrategia de inteligencia artificial y han gestionado exitosamente esa transición. En nuestra experiencia, cuando una organización decide implementar AI, lo hace con un objetivo concreto. En algunos casos es porque quiere optimizar los procesos existentes, porque entiende que al optimizar los procesos existentes se logra aumentar la productividad y reducir los costos, o en algunos casos reducir los tiempos. Déjenme contarles algunas historias concretas. La primera es de Montes del Plata,
Montes del Plata es la principal productora de celulosa del Uruguay. Ya desde el año 2023 decidieron una estrategia de AI y el primer caso decidieron implementarlo dentro del área de tecnología. Lo que buscaban era aumentar la productividad de la mesa de ayuda. Para que tengan una idea, el área de tecnología atiende a más de 600 usuarios que presentan sus issues cuando un sistema no funciona, cuando quieren pedir nuevos requerimientos, en una magnitud de aproximadamente 2.000 issues por mes. En el año significan 25.000 issues que deben gestionar. Anteriormente esa gestión se hacía en Jira, en donde encapsulaban todos los requerimientos y se hacía el seguimiento de los requerimientos que presentaban los usuarios. Con la implementación de un asistente permitió que la mesa de ayuda pueda hacer consultas directamente sobre los más de 250 sistemas que tienen dentro de Monte del Plata y responder en forma efectiva, clara y precisa. Pero hay otros casos en los cuales lo que buscan las organizaciones es aumentar o mejorar las experiencias de sus clientes. Para contarles una historia en donde se buscó mejorar la experiencia del cliente, tenemos que viajar hasta Perú, específicamente hasta la empresa RIMAC. RIMAC es una de las principales aseguradoras de la región. A principios de este año nos contactaron por una preocupación que tenían. Dentro de la organización se empezaban a utilizar cada vez más los LLMs y necesitaban buscar o crear una plataforma interna para poder controlarlos. Fue en ese momento que nosotros les mostramos el poder de Globant Enterprise AI. Y no solo eso, los ayudamos a que ellos pudieran construir el primer agente. Ese agente fue orientado a ayudar a los asesores comerciales. Para que tengan una idea, cada vez que un cliente llama a RIMAC, los asesores comerciales deben surfear información en diferentes sistemas, específicamente en 5 diferentes sistemas, que van desde un CRM, un ERP, un sistema de riesgos, un sistema de seguros, etc. Con el uso de los agentes y la inteligencia artificial, un asistente comercial, un asesor comercial, lo que puede hacer hoy es hacer la consulta en lenguaje natural para poder consultar, por ejemplo, un resumen de la historia de ese cliente. Pero no solo eso, quisimos darle más potencia y construimos un rack en donde pusimos toda la documentación de los productos ofrecidos por RIMAC, los procedimientos ofrecidos por RIMAC, los contratos ofrecidos por RIMAC. Y de esa manera, cuando un asesor comercial puede hacer una pregunta para conocer cuál es el resumen o el overview de ese cliente y al mismo tiempo pedirle algunas sugerencias que puede hacerle a ese cliente. La implementación de este agente trajo beneficios internos y externos. Por un lado, los empleados, las personas que están asesorando a los clientes, obtuvieron un beneficio al mejorar su productividad en el trabajo. Y también se obtuvieron beneficios externos, ya que los clientes obtienen respuestas más concretas, precisas y más rápidas. Tanto RIMAC como Monte del Plata fueron implementando estos primeros proyectos, pero ya hay una estrategia de nuevos proyectos que incluyen desde el área de tecnología, el área de finanzas, el área de recursos humanos y el equipo de ventas. Pero hay otros casos en los que hemos trabajado durante este año, ayudando a que las empresas pudieran hacer modernización de sus sistemas legados. De esa manera, utilizando Enterprise AI, podemos capturar el lenguaje legado, transformarlo en nuevas especificaciones, interactuar con los usuarios para actualizar esas especificaciones y a partir de esas especificaciones pasarlos a una base de conocimiento en GeneXus y poder construir el nuevo lenguaje. Estos son solo 3 casos, pero hay otros más. Ayudamos también a las organizaciones a innovar y en algunos casos hasta transformarlas globalmente. Para eso quiero invitar a Sebastián Arriada, CIO de Globant. Muchas gracias, Seba. Por favor. Gracias, Gise, a ustedes. Seba, contame cómo empezó el uso, la adopción de AI dentro de Globant. ¿Cómo fueron los inicios? Mira, dentro de Globant empezamos a trabajar con AI bastante antes que llegaran los LLMs. Nuestro gran impulsor en la compañía es Martín Migoya, nuestro CEO, que empezó a promover el uso de AI desde ya hace bastantes años. Y déjame que te dé algunos ejemplos. Teníamos un training mandatorio para todos los Globers sobre AI. Otro caso bien interesante es nuestro manifiesto de AI. Creamos un estudio en el cual ayudamos a nuestros clientes con un offering en temas de AI y finalmente empezamos a implementar AI en diferentes procesos internos de la compañía, donde tomábamos datos,
sobre esos datos aplicábamos diferentes técnicas de Machine Learning, generábamos conocimiento y tomábamos decisión basado en ese conocimiento que generábamos. Así que con AI venimos trabajando, obviamente como pasó prácticamente con todas las compañías, la ola de los LLMs fue una revolución muy importante. Y lo que empezamos a notar en ese momento es que todos los Glovers estaban utilizando diferentes herramientas disponibles. Entonces, en mi rol de CIO, una de las cosas que empecé a hacer en ese momento es empezar a revisar cómo podíamos hacer para asegurar que todos los Glovers podían mantener ese acceso, podían mantener ese uso, pero de una manera controlada, de una manera que no expusiera nuestra información y el compromiso que nosotros tenemos con la seguridad. Allí fue donde empezamos a evaluar diferentes plataformas. Una de las plataformas que evaluamos es la plataforma que en ese momento se llamaba GeneXus Enterprise AI. La evaluamos desde el punto de vista de la seguridad, con diferentes revisiones, tanto de código como de pentesting. La evaluamos desde el punto de vista de la escalabilidad. Nosotros tenemos 30.000 Glovers dentro de la compañía, tener que soportar el acceso de esos 30.000 Glovers, y también la evaluamos desde el punto de vista del acceso a los diferentes modelos. Después de algunos meses, de algunos trabajos que hicimos en conjunto, logramos lanzar la herramienta para el uso de todos los Glovers. Impresionante. Y bueno, me decías que 30.000 Glovers utilizan inteligencia artificial dentro de Globant. Dame algunos otros datos. ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo fue la adopción? Mira, la adopción fue, prácticamente instantánea. En muy pocos días teníamos casi 7.000 Glovers de manera activa utilizando la herramienta, unos 28.000 requests por día que estábamos recibiendo. Wow. Para darte una idea de lo que fue, nosotros lanzamos la primera versión con GPT 3.5 y en 3 semanas, debido a todas las preguntas que estábamos recibiendo, tuvimos que salir con GPT 4.0. Realmente la adopción fue instantánea y empezamos a ver mucho tráfico por la plataforma y por sobre todo, y que es una de las cosas que buscábamos, poder mantener ese servicio, pero controlando y teniendo control sobre la información que se estaba manejando. ¿Y cómo impactó esto en los equipos? Todos los Glovers tenemos internamente este espíritu emprendedor, que es parte del ADN de nuestra compañía, que básicamente significa que cuando tenemos un problema, cuando encontramos algo que puede ser mejorado, buscamos alternativas, ya sea a través del desarrollo, ya sea a través de soluciones, cómo poder llevar eso hacia un nuevo nivel. Y en este caso fue un buen ejemplo. La plataforma sirvió como nuestra plataforma de desarrollo interno que permitía democratizar la utilización de AI a través de todos los Glovers. Para darte una idea, es como el modelo Longchain, donde en lugar de tener un equipo, 4 personas, 10 personas generando casos de uso, teníamos casi 30.000 Glovers accediendo a la plataforma y encontrando nuevos casos de uso en el día a día, casos de uso que ni siquiera imaginábamos. Y para darte un ejemplo, algunos de los casos que pudimos ver en los primeros meses, casos de uso para generar historias de usuarios a través de un transcript de una meeting, casos de uso para ver, por ejemplo, para migrar una versión de Java a otra versión de Java, una versión de un lenguaje a otra versión de otro lenguaje, una versión para migrar una aplicación desde un mainframe con un código dentro de un mainframe hasta un código de microservicios, casos de uso para estimar los story points que llevaban determinados requerimientos. Realmente empezamos a ver un montón de casos de uso que definitivamente, si eso lo hubiésemos consolidado en un grupo, no lo hubiésemos visto. Se pusieron creativos, digamos. Definitivamente. Suponete, Seba, que estamos en un café dialogando con un colega y te pregunta ¿qué le recomendarías para adoptar AI dentro de su compañía? ¿Qué consejo le darías? A ver, el primero es hacerlo. Puede parecer como simple la respuesta, pero el primero es hacerlo porque va a suceder de todos modos. No tenemos forma. El trabajo artesanal, donde yo arranco a hacer ladrillo por ladrillo cada vez, lo vamos a ver menos, con lo cual o empiezo a evaluar alternativas, cómo poder disponibilizar este tipo de soluciones de una manera segura, de una manera escalable, o me va a pasar por el costado. Eso es lo primero. Lo segundo es generar revisiones, como decía hace un ratito, revisiones de seguridad. Puedo revisar el código, puedo revisar un pentesting, puedo entender dónde está quedando la información, si se está almacenando o no se está almacenando. Y el tercer punto es la escalabilidad. Nosotros cuando comenzamos generamos una arquitectura escalable que consumía diferentes servicios. En nuestro caso no utilizamos solamente un modelo, utilizamos diferentes modelos para diferentes casos de uso, con lo cual la escalabilidad para nosotros, sobre todo teniendo que dar servicio a casi 30.000 Glovers, era una razón muy importante. Así que, de nuevo, primero es arrancar porque esto es una ola que o la tomamos y la tratamos de revisar y ver cómo la aprovechamos o nos va a pasar por encima. Y por último, me interesa conocer cuál es tu visión del futuro de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Mira, para mí el 2025 para AI va a ser como el año de la madurez.
Hasta ahora tuvimos un montón de pruebas, ciertos casos de uso muy interesantes, pero para mí el 2025 va a ser el año de la madurez, el año donde vamos a empezar a ver AI realmente en casos críticos dentro de la compañía. Lo que yo veo es que empezamos a transformar ciertos procesos críticos que hoy ya tienen las compañías y se empiezan a ingresar agentes de AI dentro de esos procesos. De alguna manera lo que podemos llamar procesos agénticos. O sea, procesos donde algunos componentes de esos procesos van a seguir siendo personas, otros procesos quizás otras herramientas, y ciertas partes de esos procesos críticos van a ser procesos agentes de AI que van a estar involucrados. Hermoso. Bueno, si tuviera que decir un claim del uso de AI dentro de Globant, podríamos decir AI everywhere, en todas partes. Definitivamente, AI everywhere. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias a vos, Gise. Durante este bloque hemos visto diferentes casos en donde las compañías utilizaron inteligencia artificial para optimizar sus procesos existentes. Si quieren conocer más casos tangibles de implementación de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, los invito a que vean las charlas de Sofía Brevalla. Las predicciones de Gartner estiman que para el 2026 el 75% de las compañías habrán implementado AI en alguno de sus procesos de negocios. Nosotros creemos y estamos convencidos de que esa implementación va a ser mucho más rápido y las empresas que hayan hecho experimentos, que hayan aprendido y que hayan construido cosas reales van a estar mejores preparadas para esa revolución. En este capítulo hemos visto qué cosas se pueden construir utilizando nuestras plataformas GeneXus y Global Enterprise AI. Para conocer cómo construir esas aplicaciones que utilicen inteligencia artificial y al mismo tiempo estén preparadas para el futuro, quiero invitar a Armin Bachmann y a Eugenio García. Gracias, Gisela. Ahora quiero profundizar en cómo estamos construyendo estas soluciones inteligentes usando nuestras plataformas, en particular con GeneXus Next. GeneXus Next es la plataforma low-code diseñada especialmente para esta era, para crear y hacer evolucionar los sistemas que a ustedes les serán pedidos en el futuro. Aquí la inteligencia artificial cumple un rol cuando construimos el software y además diversos roles en la solución que ustedes terminan generando con GeneXus Next. Déjenme explicar mejor. Imaginemos que ustedes quieren incursionar en el negocio de e-commerce. Van a tener que definir en qué parte del negocio entrar, qué solucionar, con qué integrarse y demás, pero simplifiquemos esto a algo que ustedes tienen la intención de construir un e-commerce. Entonces, lo primero que hacen es bajarse GeneXus Next. Y ahora vamos a ver varios aspectos clave que distinguen este GeneXus Next de otras versiones de GeneXus, pero en realidad de cualquier otra plataforma en el mundo. Primero, lo que van a encontrar es un nuevo IDE, un entorno de desarrollo moderno, multiplataforma, que es más performante y con un diseño dark mode ideal para los desarrolladores de hoy. Van a ver un front hecho con tecnología web. El back por abajo ahora es tecnología.NET 8, antes era .NET Framework y ahora corre sobre Mac, sobre Linux y sobre Windows. Todo, incluso el Prolog que usa GeneXus cuando genera la solución, está soportando ahora 64 bits y cualquier arquitectura de hardware. Fue un trabajo inmenso durante años de todo el equipo que ahora ustedes podrán disfrutar. Segundo, además del IDE, tienen herramientas en esta edición que les apoyan durante todo el ciclo. Con uno de ellos, el GeneXus Start, pueden idear el e-commerce, crear un primer prototipo y a partir de una instrucción tan simple como créame un e-commerce, les crea el modelo de datos, un back office seguro que sirve para altas, bajas y modificaciones, también les genera APIs, entre otras cosas. Así que tenemos ese back office y veamos cómo sigue la historia, porque tenemos otra herramienta más. Es un plugin de Figma que asiste a los diseñadores en crear pantallas y si sabe que es un e-commerce, ya les va haciendo a los diseñadores las pantallas del carrito de compras. Y otro asistente más les ayuda a los diseñadores a prototipar esas soluciones, a ver si las implementaciones de sus diseños son pixel perfect. Ahora,
Una solución profesional no se agota con unos prompts que unos agentes les hacen como en forma de prototipo en 15 minutos. Así que volvemos al IDE con ese prototipo y lo seguimos mejorando. Y también aquí serán asistidos. Le piden que les agreguen nuevas entidades y las relacione, les va a preguntar para validar si está ok eso, y ustedes le dicen ok y avanzan, o modifican y avanzan. Le piden que les haga procedimientos y se los va a hacer. Le piden que les haga nuevas APIs con métodos que terminan llamando a esos procedimientos y se los hace. Todo esto en muy pocos minutos, hablando en cualquier lenguaje del mundo. Bueno, en realidad en cualquier lenguaje bien entendido por el mejor Large Language Model de turno. Entonces, hasta aquí les mostré la creación y la evolución asistida por AI con GeneXus Next. Pero lo que realmente hace especial a GeneXus Next es su capacidad para entender mejor los aspectos de su negocio. Miren, lo siguiente ha sido una característica fundamental desde GeneXus desde sus inicios. Describimos una realidad, la modelamos y GeneXus genera automáticamente la solución. Ahora hay una verdad en esto, que más conocimiento ustedes puedan modelar, mejores soluciones puede generar GeneXus. Es decir, más le describen su negocio a GeneXus en una base de conocimiento, más y mejores inferencias pueden hacer los generadores de código. Y esta edición agrega una potencia inédita para modelar más, para modelar esas soluciones que hoy Nicolás, Gisela y Sebastián ya les venían contando. Vean esto. En primer término, volviendo un poco a mi objetivo del e-commerce, ¿no? Comenzamos con algo bien simple. Pensemos ahora en el productor, el que sube productos a ese e-commerce. Quiero que no tenga que digitar tanto, que la descripción del producto sea autogenerada. Y además la categorización también sea automática. Y si lo piensan, ambas cosas son funciones. La primera, dado un texto, dame un texto ampliado. Y la otra es, dado un texto y una lista de categorías, decime a cuál categoría aplica. El punto es que esas funciones antes no existían. Antes de esta era eran dificilísimas de implementar. Esto ahora se logra con agentes inteligentes que asisten y que logran realizar tareas. Y en GeneXus eso es un nuevo objeto que tiene su entrada y salida, además un prompt con instrucciones y un contexto sobre el cual actuar, y que incluso puede llamar APIs de mi sistema para resolver situaciones. Así que ustedes mismos crean esa función, la función que ustedes necesiten, y en eso crean ese agente que ustedes precisan. ¿Y cómo lo llaman? Y bueno, una vez definido ese objeto, lo invocan como cualquier otro objeto más en la base de conocimiento. Y no se preocupan de toda la complejidad que hay por debajo. Pero sigamos. Pensemos en ese e-commerce, alguien produciendo contenido, produciendo un nuevo producto, publicándolo. Ahora, también debemos controlar y tener un flujo de aprobación de ese producto que se acaba de construir o que se acaba de subir. ¿Estará bien definido ese producto? ¿Las fotos que asocia el producto coincidirán con la descripción? Eso hay que validarlo. Así que en GeneXus definen un proceso de negocio. Y esto es algo que ya podían hacer en versiones anteriores. Pero definen que algunas de las tareas o decisiones ahora pueden ser llevadas adelante por agentes. Y ahí está la innovación y la potencia del modelado una vez más, encargándose GeneXus de toda la complejidad que hay por debajo. En tercer término, pensemos ahora un poco más en el consumidor de ese e-commerce. Yo quisiera que los usuarios, si por ejemplo buscan por un regalo apto para alguien con ciertas alergias y que está cumpliendo 9 años, bueno, que el que busca eso pueda plantear exactamente eso al sistema, exactamente esa frase. Y el sitio traiga sugerencias de productos que incluso ni tienen esas palabras en su texto.
ni están categorizadas así, sino que simplemente, de acuerdo al conocimiento general que el modelo tiene, son sugerencias válidas. Las soluciones que ustedes construyen ahora comienzan a tener la sabiduría de todo el mundo cuando encuentran opciones o sugieren opciones a sus usuarios. Esto que les describí es una búsqueda semántica, técnicamente. Esto se logra a través del modelado de vectores, lo que permite realizar búsquedas más inteligentes y precisas dentro de sus datos. En GeneXus Next se modela como un nuevo tipo de dato llamado embedding para hacer persistir esos vectores en la base de datos y luego, como siempre, un for each con una cláusula order de forma de traer los registros más cercanos, es decir, las mejores sugerencias primero. Así de simple. Pero sigamos con el consumidor. Supongamos que compra, pero que luego quiere en realidad saber cómo y cuándo va a llegar ese pedido. O incluso vía chat avisar que ya le llegó. Entonces, para eso, se modela en GeneXus un agente que sabe responder a esa pregunta o pedido en lenguaje natural y derivar la consulta a las APIs correspondientes para o devolver información o procesarla. Las APIs, los agentes, ya les mostré cómo crearlos. Pero ¿y la interfaz de chat? Bueno, se arrastra un nuevo control de UI de chat a un layout y se asocia ese control a ese agente. Así que para crear las interfaces de chat es ahora más sencillo que nunca. Bien, hasta ahí lo construido, pero déjenme explicarles qué arquitectura soporta a este sistema. Claramente tiene capas de UI, una capa de back con la lógica de negocios, acceso a datos, base de datos relacional, como siempre, pero ahora también una base de datos vectorial. En realidad, por abajo hay un mundo mucho más complejo que eso, pero enfoquémonos en lo importante. Lo distintivo es que hay un componente nuevo y esencial, base para que mi solución sea agentic. Es una plataforma que conecta con los Large Language Models y a la vez aísla la solución construida de la revolución de los Large Language Models. Por ejemplo, permite que los agentes evolucionen, asistan mejor y actúen mejor sin que cambie una sola línea de código en el e-commerce, en mi base de conocimiento. Y esa plataforma es Globant Enterprise AI. O sea que cada aplicación que generen con GeneXus Next incluirá un componente built-in que aprovecha toda la experiencia acumulada de GeneXus y de Globant y de nuestros clientes en el uso de modelos de lenguaje de última generación. Esto les da acceso a una plataforma poderosa, lista para escalar, adaptarse, responder a las necesidades cambiantes del negocio. Para profundizar más en este componente y entender cómo Globant Enterprise AI puede potenciar más aún a sus soluciones, quiero pasarle la palabra a Eugenio García. Pero antes les cuento que en las próximas semanas comenzaremos un rollout progresivo de este GeneXus Next que vieron. Y los invito a ver las charlas especializadas en este tema, donde podrán explorar más detalles sobre GeneXus Next. Y ahora sí, los dejo con Eugenio. Globant Enterprise AI busca ayudar en la adopción de las capacidades que hoy nos está ofreciendo Generative AI. Para lograr construir estas nuevas experiencias de las que hemos venido hablando y ser capaces de usar el lenguaje natural para interactuar con las bases de datos que tenemos en las empresas, con documentación no estructurada y hasta incluso con las APIs, de formas que antes no era posible. Globant Enterprise AI nos ayuda, por un lado, a independizarnos de estos Large Language Models, evitando así el lock-in con proveedores o modelos específicos, y al mismo tiempo mantener el control de cuánto queremos invertir en el uso de estos recursos y darles a nuestros usuarios finales la posibilidad de reusar conocimiento que por años hemos tenido almacenados en documentos no estructurados. También en poder darles a los usuarios la capacidad de analizar sus propios datos, haciendo preguntas que son relevantes para su negocio
y hasta poder obtener información a través de las APIs que ya existen en muchas empresas. Todo esto además de una forma que nos asegure la seguridad y la confidencialidad de los datos de la empresa. Para eso, nuestra plataforma se ha diseñado de forma de que pueda utilizarse en el propio cloud privado del cliente, de forma de que toda la información, incluso los Large Language Models, sean gestionados dentro de esta instancia privada, asegurando así el control total sobre toda la información que se está manejando. Nosotros tenemos nuestra plataforma diseñada para que funcione en cualquiera de las nubes más importantes, como lo son Amazon, Google o Azure. Y además tenemos la posibilidad de disponibilizar el uso de nuestra plataforma en una modalidad SaaS, software como servicio. Hemos construido esta plataforma para que, por un lado, además de ofrecernos la capacidad de integrarnos a cualquier LLM en un ambiente totalmente privado, podamos tener al mismo tiempo trazabilidad y observabilidad de todo lo que ocurre en ella, de todas las interacciones que estamos teniendo a través de todos los distintos asistentes que vamos generando con la plataforma. La plataforma está diseñada para que vaya escalando automáticamente en base a el éxito en la adopción que se tenga de estos asistentes y que también nos permita evolucionar junto con los cambios que se están dando hoy en este ecosistema. La evolución de los Large Language Models viene siendo vertiginosa y todos los días vemos surgimientos de nuevos modelos o nuevas versiones de los mismos modelos. Y la idea es que podamos acompañar todos estos cambios sin necesidad de que tengamos que reescribir todas las integraciones que vamos a estar haciendo de estas capacidades en nuestras aplicaciones de negocio, de forma de que podamos ofrecerles rápidamente a nuestros usuarios estas nuevas experiencias y de esa manera mantener a prueba de futuro todo lo que estamos haciendo hoy. Hoy, si una empresa necesita o piensa en definir una estrategia de adopción de Generative AI, seguramente se va a encontrar con muchas de las decisiones que nosotros hemos tenido que tomar en este año y medio para darle forma a lo que es hoy la plataforma. Este diagrama, que es un diagrama de arquitectura de alto nivel de Global Enterprise AI, muestra parte de la complejidad que en definitiva nosotros hemos tenido que resolver, de forma de que podamos interactuar con distintas fuentes de información, con distintas fuentes de datos. Y entre varios de los temas que tuvimos que resolver, obviamente el primero fue cómo interactuábamos con distintos modelos, con distintos proveedores, cómo íbamos a crear estos agentes que nos permitieran interactuar y conversar con esos datos estructurados, con los documentos, incluso con las APIs, y que todo eso a su vez quedara expuesto al resto de la compañía. Expuesto a través de una misma API, lo cual facilitara la integración de estas capacidades y estos agentes en las aplicaciones de negocio y también ofrecerles a los usuarios finales una interfaz en la cual pudieran interactuar con cada uno de estos agentes de una manera conversacional, multimodal, para poder hacer uso de esto que hoy nos trae a la mesa Generative AI. Para ver cómo funciona en detalle la plataforma, los invito al Deep Dive de Gerardo Cuño y Rodrigo Méndez. Como decía hoy Nicolás, y también como vimos en el caso de Globant con Sebastián Arriaga, hay un camino para adoptar inteligencia artificial en las empresas. Gabriel Simonet nos va a dar un Deep Dive, una charla, donde va a profundizar en cuál es el camino que nosotros hemos encontrado basado en la experiencia de este último año, pero quería en este caso resaltar algunos aspectos que son sumamente importantes en cómo las empresas pueden comenzar a adoptar estas capacidades que nos da Generative AI. Entonces la pregunta es, ¿por dónde arrancamos? El primer paso en la adopción de la inteligencia artificial es usarla tal cual como viene, sin modificaciones complejas
y asegurándonos de que está, obviamente, alojada en tu propia instancia privada. Este private chat es la puerta de entrada, el primer punto de interacción con la inteligencia artificial dentro de la empresa. De esta forma, los usuarios van a poder usarla para realizar tareas simples como generar contenidos en base a otros contenidos previos, traducir, extraer información de esos contenidos, de esos documentos, resumirlos. O sea, asistencia en muchas de las tareas repetitivas que hacen hoy en día y en la cual seguramente hoy invierten muchas horas y sin necesidad de que esto requiera una gran inversión. Quiero recalcar esto, o sea, el private chat no es solo un chat, es el lugar donde el equipo, las personas van a aprender a interactuar con la inteligencia artificial y a comprender cuál es su potencial de uso dentro del propio negocio. Este private chat es un enterprise chat que estamos ofreciendo por default como una de las funciones básicas de Globant Enterprise AI. Obviamente es el uso más elemental de esta plataforma, pero es un gran punto de partida para luego ir a una adopción más amplia de lo que es la inteligencia artificial. Como todo punto de partida, no es el destino final, solo es nuestra recomendación, un lugar por donde comenzar, basado en la experiencia que hemos tenido, y es el primer paso que hace que la magia después pueda ocurrir. Es acá donde nosotros vemos que los usuarios van a comenzar a aparecer con casos de uso que ni siquiera nos imaginábamos. Y a partir de acá es donde los usuarios van a comenzar a poder experimentar con distintos modelos, poder crear sus propios agentes, compartirlos entre ellos e integrar estos en los sistemas e incluso hasta llegar a la creación de sistemas agénticos con mayor grado de autonomía. Como siempre, el camino recorrido empieza por ese primer paso y los invitamos a darlo con GeneXus Next y Globant Enterprise AI. Entonces, teniendo claro por dónde arrancar, lo siguiente que queremos hablar es del futuro de nuestra plataforma y para eso invito a Gastón Milanos para que nos cuente sobre esto. Muchas gracias, Eugenio. Realmente GeneXus Next y GeneXus Enterprise AI es, si se quiere, la síntesis, como han mostrado tanto Eugenio, Armin, y como ha hablado Seba también de la experiencia y Gisela de las experiencias en diferentes empresas, en realidad del trabajo realmente de 2 años que han sido, que me han parecido, por lo menos a mí y a nuestro equipo de desarrollo, muchos más años, ¿no? Es decir, 4 o 5 años. Realmente han sido años muy intensos, en donde realmente lo que nosotros tratamos de hacer primero con GeneXus Enterprise AI, transformado en Globant Enterprise AI, es tratar de atravesar un camino y hoy traérselo a la comunidad GeneXus. Siento una gran alegría, digamos, porque yo creo que lo que nosotros estamos entregando hoy como plataforma en esta conjunción, donde el low code realmente se encuentra con la inteligencia artificial generativa, es algo único en el mercado. Digamos. Es una plataforma que realmente nos está ahorrando muchísimo tiempo, muchísimas horas de investigación y muchísimas horas de producción, de cosas que son extremadamente necesarias. Como decía Armin, la inclusión de bases de datos vectoriales. Como decía Eugenio, el tratar de tener a disposición todos los modelos que hoy hay en el mercado. Cientos de modelos que están disponibles en Globant Enterprise AI hoy. Pero también, como mostraba Gisela, la necesidad de traer ciertas experiencias simplificadas a el negocio. Entonces, nosotros estas cosas las hemos conjugado en esta combinación de productos, pero la verdad que es lo que le llamamos un camino recorrido, no significa que sea la única forma de incorporar inteligencia artificial, es la que hemos encontrado nosotros y nos ha dado resultado en muchas empresas hoy en el mundo que están adoptándolo. El camino de construir nuevas experiencias va a seguir. La transformación digital puso entre los humanos muchísimas pantallas. La inteligencia artificial hoy va a eliminar muchas de esas pantallas y nos va a permitir comunicarnos en un lenguaje natural.
Yo quiero traer un caso personal de una experiencia, de una de las tantas experiencias que va a ser transformada seguramente en estos meses que para adelante, 2025 va a ser un año de construcción de nuevas experiencias seguro. Es un caso personal de devolución de un ticket de aéreo. Digamos. Yo tenía un viaje planificado para hacer y por razones de enfermedad lo quería cancelar, ¿no? Es algo bastante sencillo. No quiero extenderme mucho en el caso particular, pero sí decir que fue digamos, una experiencia bastante mala desde el punto de vista del usuario. Al final me terminaron devolviendo los puntos y el dinero que tenía asignado para ese viaje para poder hacerlo en otro momento. Pero realmente todos los puntos de contacto que tuve que tener, conversaciones con un chatbot bastante duras, mails, hasta tratar de encontrar a un humano en algún lugar porque el chatbot no me entendía, etcétera, etcétera. Es una cosa que creo que fue toda una época, que aún así quedan, y son todas experiencias que tienen que ser transformadas. Realmente la experiencia que ahora en particular estamos trabajando en una aerolínea conocida, es una experiencia de decir, bueno, entro a mi sitio y tengo eventualmente un canal de chat o un canal de voz en donde voy a ser atendido, donde me van a decir, yo voy a decir mi intención, que es devolver un pasaje, me va a pedir los requerimientos. En este caso, obviamente, tengo que mandar un certificado a través de imágenes o PDFs del doctor que me dice, sí, realmente Gastón no está en condiciones de viajar. Y bueno, luego de unos pocos minutos o quizás en algunos casos segundos, se me devuelve el pasaje, digamos. Esa es la visión del usuario, ¿no? La visión mía es una interfaz que en este caso fue un chat. No hay gran innovación desde el punto de vista de la experiencia. Sí que realmente fue algo sencillo, en lenguaje natural y sin comandos que yo tenía que hacer especiales. Subí un documento que era con el formato que la sociedad médica me lo dio, lo subí y me dijeron que sí, ¿no? Eso es lo que yo estoy esperando como usuario final. Ahora, realmente por otro lado, estamos los que desarrollamos software, que sabemos que hacer eso que estaba mostrando aquí, hasta no hace mucho era una tarea extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque por detrás no solo está el tema de experiencias, sino también está el tema de los procesos que por detrás se ejecutan. El proceso que obviamente se fija si el documento que yo le doy es validado con las reglas de devolución, si el documento de alguna forma puede verificar que es de una institución, que existe la institución y así muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que va a pasar de este lado de los desarrolladores es que alguien va a entrar a nuestra plataforma y va a decir que realmente quiere crear ese proceso en donde van a participar en algunas tareas personas, en algunas tareas agentes y en algunas tareas una combinación de agentes con personas. Y lo voy a poder comunicar en lenguaje natural en primera instancia como forma de construir, o cuando digo en lenguaje natural puede ser con voz en tiempo real. Los modelos de inteligencia artificial hoy están muy avanzados en lo que es real-time voice, soportan interrupciones, tiempos, que antes era algo muy complejo. Luego que me comunico con este caso, con este asistente que se llama Iris, va a darme el proceso que Iris pensó para lo que es una devolución de un ticket aéreo. Iris pone varias tareas, entre ellas la primera de interacción entre usuario y un asistente, pone un lugar donde se van a aplicar las reglas de validación y dos lugares luego, si las reglas de validación pueden ser automáticas o no, voy a tener dos tareas, una para un agente que va simplemente a decir, ok, te hago la devolución, y si las reglas no están seguros, no hay seguridad total de que se están cumpliendo las reglas del negocio, va a pasar a ser una persona la que resuelve esa tarea. Entonces, veamos cómo, por ejemplo, la persona, obviamente los agentes que trabajan de forma autónoma no hay mucho para mostrar, está simplemente
entrenado a la inteligencia artificial que está por detrás de esos agentes para hacer toma de decisiones, para interpretar texto, para interpretar imágenes y para saber si los datos que están ahí son correctos o no y así llamar, como decía Eugenio, a algún API de mi negocio y validar contra ese API para evitar cualquier tipo de alucinación. Entonces ahí no tengo mucho para mostrarles. Les puedo mostrar, sí, por ejemplo, cómo lo vería a su vez la persona que trabaja en la aerolínea, en este caso, y va a ver los reclamos de diferente tipo, va a poder seleccionar el último reclamo, quizás también ordenados por temas de urgencia, va a poder entrar y poder ver qué es lo que está pasando, cuál es la conversación que está teniendo el agente, en este caso, llamémosle el agente de viajes con la persona, y bueno, él va a simplemente decir, bueno, realmente acá veo que estos datos están bien, quizás chequear otras cosas, aprueba, y la comunicación no la va a tener que tener en este caso, en este ejemplo, el agente, sino que, la persona, sino que el agente es el que, luego que fue aprobado por la persona, va a contestar al ser humano y va a contestar siguiendo las políticas de la aerolínea de cómo comunicarse con sus clientes. Digamos, esto no solo redunda en un aumento de calidad de cómo las personas, los usuarios finales se comunican con la aerolínea, sino también la optimización de los procesos que está por detrás en lo que sean tiempos y costos. Así que realmente las experiencias son todo un desafío. Esto que les decía anteriormente de que va a haber una combinación de chat, voz y manipulación directa, no va a ser solo en pantallas web, no va a ser solo en un sitio web, sino que puede ser también en manipulación directa con realidad aumentada. Vamos a ver cada vez más voz y realidad aumentada en diferentes tipos de dispositivos. Y ese, sin duda, es un desafío. En este caso hemos mostrado, muy sencillo, pero un caso real, en donde estamos combinando una nueva experiencia con una optimización de un proceso de negocio a través del uso de agentes y personas para resolver ese negocio, en donde se transforma la experiencia, pero también los procesos de negocio que están por detrás. Claramente los desafíos no son solo de experiencias, sino que vamos a tener muchos desafíos y seguimos teniendo desafíos alrededor de inteligencia artificial para ser aplicada en el enterprise. Y este año 2025, como decía Seba Arriaga, es un año en donde vamos a poder consolidar el uso de inteligencia artificial dentro de las empresas. Para ello hemos trabajado fuertemente, pero tenemos que seguir trabajando en todo lo que se llama el uso de inteligencia artificial en forma responsable. Los modelos que estamos utilizando, qué calidad tienen, de dónde provienen sus datos, cuál es el bias de diferentes tipos que tiene, la seguridad, la privacidad de mi información, la observabilidad que yo tengo que tener cuando estoy trabajando entre personas, agentes, y ahí hablamos de la accountability, es decir, quién se hace cargo de esta decisión. Por eso tenemos que apoyarnos muchos en los sistemas que ya construimos, como que tienen sus APIs, para realmente validar fuertemente el uso, la toma de decisiones dentro de mi negocio. Y aquí lo que, digamos, un área que hoy estamos ya en desarrollo, que tuvimos toda una fase de investigación, es el área del uso de pequeños modelos adaptados a mi negocio. ¿Qué significa eso? Muchos ya quizás conocen las palabras, que son hacer un fine-tuning de un modelo pequeño para ser utilizado, por ejemplo, en un dispositivo de IoT, en un Raspberry Pi, o puede ser en unos lentes, o llamémosle on the edge, ¿no? Este tipo de cosas va a empezar a habilitar nuevos casos de uso en donde hasta ahora las empresas muchas veces estaban celosas del uso de sus datos, de estar enviando datos a grandes modelos o proveedores afuera, y por tanto existen empresas como Meta trabajando fuertemente en modelos abiertos, modelos pequeños que pueden ser adaptados a mi negocio. Lo que vamos a estar incorporando en Global Enterprise AI en particular es la posibilidad de hacer uso de todos esos datos de nuestras empresas y poder tener modelos particulares para el uso en procesos particulares de mi empresa. Estamos trabajando en diferentes desafíos, pero al final estamos convencidos que las personas
son el activo más importante que tienen las empresas hoy para llevar la inteligencia artificial aplicada a procesos y a nuevas experiencias. Los datos que tengan en sus empresas son aquellos que tenemos que ver cómo realmente conectarlos transformarlos no solo en información, sino en conocimiento. Conocimiento que pueda ser aplicado en diferentes procesos y en diferentes experiencias. Y eso es lo que realmente va a diferenciar las diferentes empresas, ¿no? Es decir, aquellas empresas que realmente utilicen en pro de mejoras hacia sus usuarios y sus consumidores. Muchas gracias y ahora lo dejo con Nicolás Jodal para el cierre de esta keynote. Gracias, Gastón. Quería finalizar este keynote con una reflexión y un consejo. La reflexión es una reflexión personal. A mí me gustan las empresas que hacen apuestas. Déjeme darle algún ejemplo. Tesla, diciendo que el futuro de los autos eléctricos, el futuro de los autos es con el motor eléctrico, no de combustión interna. Por seguir con empresas de los más, SpaceX dijo que el futuro de los viajes espaciales era con cohetes reusables, no los que se usaban una sola vez. Vamos un poco a entre casa, digamos. Globant, 20 años atrás, dijo que se podía construir una empresa global de servicios de IT desde Argentina. Bueno, digamos, nosotros también. Nosotros, GeneXus, es una empresa que ha hecho apuestas. Por lo menos hizo 2 apuestas grandes. La primera es la apuesta del origen, la apuesta que creó la compañía. Con Brevan Gonda, 30 y pico de años atrás, dijimos que el futuro del desarrollo del software era crearlo automáticamente utilizando inteligencia artificial. Esa es la primera apuesta. La segunda apuesta fue hace mucho menos, 2 años y medio atrás. En mayo del 2022 dijimos con Brevan que el futuro de la tecnología GeneXus para expandirla a nivel mundial a las tasas que nosotros queríamos era asociándonos con Globant. Así que llegó el momento de rendir cuentas, es decir, bueno, ¿cómo nos fue en esas 2 apuestas? La primera apuesta, creo que es claro que estábamos en lo correcto. Digamos, nadie más está dudando de que el desarrollo de software es la generación de código. Hasta hace poco teníamos que explicar que eso era lo que había que hacer. Ahora ya no necesitamos explicar más. Podemos discutir qué capacidad tenemos o no tenemos, pero nadie duda de la generación de código como el futuro del desarrollo de software. La segunda, digamos, ¿cómo nos ha ido, digamos? ¿Cómo nos ha ido esta apuesta más reciente? Bueno, nos ha ido muy bien. El resultado es que nosotros esperamos que cerremos el año 2024 con un crecimiento arriba del 40%, una tasa muy superior a la que teníamos antes del acuerdo con Globant. Así que yo creo que hemos hecho las dos apuestas han sido las correctas. Y déjeme decirle, no les quiero contar esto porque si uy, qué craquito, cómo le invocan, sino porque nosotros hicimos esas apuestas porque ustedes apostaron con nosotros. Es decir, nosotros pudimos hacer esas apuestas porque la comunidad GeneXus siempre nos apoyó. Así que hoy es el momento de agradecer, de reconocer y agradecer todo lo que han hecho ustedes con nosotros. Muchísimas gracias. Lo segundo, les decía, tengo un consejo. Y el consejo es, cuando uno está en esta situación, cuando las cosas florecen y las cosas están yendo bien, y además hay una revolución, es el momento de la renovación. Todos nos tenemos que renovar. GeneXus se tiene que renovar y todas las empresas de la comunidad GeneXus se tienen que renovar. Nosotros, por supuesto, ya lo estamos haciendo, digamos, ya lo han visto, digamos, tenemos una versión de GeneXus Nest, tenemos Globant Enterprise AI, hemos seguido en esa renovación en todas las áreas, en particular, por ejemplo, tenemos un nuevo logo, este es el refresh, este es el nuevo logo que estamos trabajando, así que estamos usando. Así que a partir de ahora también yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de los miembros de la comunidad GeneXus necesita pasar por una renovación. Ese es mi consejo. En particular, y quiero ser muy concreto, digamos, yo creo que hay momentos en que hay que hacer cosas concretas para dar ese primer paso que nos lleva al nuevo mundo. Me acuerdo que me pasó algo similar cuando empezó Mobile. En el keynote de ese momento les dije, miren, ¿saben una cosa? Salgan de acá y cómprense un teléfono inteligente. Algunos me criticaron, ¿cómo vas a recomendar que la gente haga? Bueno, yo sentía que era eso, digamos, que lo primero que hay que hacer es que cada uno de nosotros entienda la revolución, entienda, digamos, poniendo manos en la masa qué es lo que está pasando.
Así que mi recomendación concreta, no en forma abstracta, sino a cada uno en concreto, lo primero que tienen que hacer es entrar a Global Enterprise AI y hacer la tarea más fácil con Enterprise AI, que es hacer un private chat. Háganselo para ustedes mismos o hagan para alguno de sus clientes. Creen un private chat y empiecen a crear asistentes alrededor de ese private chat. Eso es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo que tienen que hacer, en mi opinión, es bajar GeneXus Next y empezar a ver cómo es la nueva forma de desarrollo de sistemas, cómo van a desarrollar utilizando cada vez más asistentes. Yo creo que si cumplimos esas dos cosas, nos vamos a meter en esta nueva revolución, nos vamos a renovar y la oportunidad que va a tener la comunidad GeneXus es enorme respecto a todo lo demás. Hay una renovación en todos los sistemas que hay que hacer en el mundo, hay que rehacerlos o ponerle inteligencia artificial arriba de ellos. Nosotros somos la comunidad que está mejor preparada para hacer eso si nos metemos adentro de esa revolución. Muchísimas gracias, amigos, y les deseo muy feliz año.